¿Cuántas veces has orado por un enfermo con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu esperanza, y pareciera que el cielo guardara silencio? ¿Cuántas veces has impuesto tus manos sobre alguien que sufre? Has clamado el nombre de Jesús, has declarado sanidad, y sin embargo la enfermedad permanece. Hoy quiero hablarte con claridad, con verdad bíblica, con la autoridad que viene del Espíritu Santo, porque hay principios espirituales que muchos desconocen cuando oran por los enfermos. No es que Dios no tenga poder, no es que Dios no quiera sanar, no es que tu fe sea pequeña o inútil. Es que hay un orden divino, un patrón espiritual, una sabiduría celestial que debemos conocer antes de extender nuestras manos y clamar por sanidad. Y si hoy prestas atención, si hoy abres tu corazón a la palabra de Dios, tu manera de orar por los enfermos nunca volverá a ser la misma. La Biblia es clara cuando nos dice en Santiago 5, 14, 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay una verdad profunda que no podemos ignorar. La oración por sanidad no es un acto casual, no es una fórmula mágica, no es un grito desesperado lanzado al aire esperando que algo suceda. Es un acto de fe profunda, es un acto de obediencia, es un acto que requiere discernimiento espiritual y un corazón preparado delante de Dios. Porque cuando oramos por un enfermo sin entender el propósito de Dios, sin discernir la raíz espiritual de esa enfermedad, sin examinar el corazón del que sufre, corremos el riesgo de orar fuera de la voluntad divina. Escúchame bien, no toda enfermedad es resultado del pecado personal. ¿Recuerdas cuando Jesús se encontró con el ciego de nacimiento en Juan 9? Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la mentalidad religiosa de aquel tiempo, era la tradición que habían heredado, era la lógica humana tratando de explicar el sufrimiento. Pero Jesús, con autoridad divina, con claridad absoluta, les respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Comprendes la revelación? Aquel hombre había nacido ciego no como castigo, no como maldición, sino para que la gloria de Dios fuera revelada en su vida. Su limitación física era una plataforma para el milagro divino. Su debilidad era el escenario perfecto para que el poder de Cristo fuera manifestado. Y aquí está la primera verdad que debes saber antes de orar por un enfermo. Dios tiene propósitos eternos que muchas veces no comprendemos en el momento de la aflicción. ¿Estás orando por sanidad sin preguntarle primero a Dios cuál es su propósito en esa enfermedad? ¿Estás demandando un milagro sin discernir si Dios está tratando con el corazón de esa persona? Escucha, a veces Dios permite la enfermedad para que su gloria sea revelada, para que su poder sea manifestado, para que su misericordia sea conocida. A veces la enfermedad es el desierto, donde Dios te enseña a confiar, donde Dios te quebranta, donde Dios te prepara para un propósito mayor. No estoy diciendo que no debas orar por sanidad. Estoy diciendo que antes de orar, debes buscar el rostro de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué estás haciendo en la vida de este enfermo? ¿Qué lección estás enseñando? ¿Qué gloria estás preparando? Hay una segunda verdad que debes saber antes de orar por un enfermo. La oración de fe no es presunción, es revelación. Santiago dice claramente, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Pero qué es la oración de fe? No es gritar más fuerte, no es repetir palabras religiosas, no es imaginar que ya sucedió lo que pedimos. La oración de fe es aquella que nace del Espíritu Santo, es aquella que está alineada con la voluntad de Dios, es aquella que viene de un corazón que ha escuchado la voz divina y ahora declara lo que Dios ha hablado.
Por eso es que no puedes orar por sanidad si no has orado primero por discernimiento. Por eso es que no puedes declarar salud si no has escuchado primero la palabra del Señor. Porque la fe verdadera no nace de tu deseo, nace de la revelación de Dios. Recuerda a Elías cuando oró por el hijo de la viuda de Sarepta que había muerto. No oró una oración religiosa, no oró una oración apresurada, no oró desde la presunción humana. La Biblia dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Fue una oración intensa, fue una oración persistente, fue una oración nacida de la desesperación espiritual que busca la intervención divina. Y Dios escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y vivió. ¿Ves el patrón? La oración eficaz no viene de la emoción del momento, viene de la intimidad con Dios. No viene del conocimiento teológico, viene del corazón quebrantado que se postra delante del Todopoderoso. No viene de la técnica religiosa, viene de la dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo. Y aquí está la tercera verdad que debes entender antes de orar por un enfermo. Si hay pecado sin confesar, si hay rebelión en el corazón, si hay amargura sin resolver, la sanidad puede ser bloqueada. Escucha nuevamente lo que dice Santiago 5:15. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Notas la conexión entre sanidad y perdón? No es casualidad. Dios sana el cuerpo, pero también sana el alma. Dios restaura la salud física, pero también restaura la salud espiritual. Y muchas veces la enfermedad es una señal de alerta, es una campana que suena en el espíritu diciéndote: detente, examina tu corazón, reconcíliate con Dios, confiesa tu pecado, recibe mi perdón. No estoy diciendo que toda enfermedad es por pecado, ya vimos que no lo es. Pero estoy diciendo que hay enfermedades que están directamente relacionadas con desobediencia espiritual, con falta de perdón, con raíces de amargura, con pecados ocultos que corroen el alma y afectan el cuerpo. ¿Recuerdas cuando Jesús sanó al paralítico que fue bajado por el techo? Lo primero que Jesús le dijo no fue: levántate y anda. Lo primero que Jesús le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús veía más allá del cuerpo enfermo, Jesús veía el alma enferma. Jesús sabía que la verdadera sanidad comienza cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón, cuando hay restauración espiritual. Entonces, antes de orar por un enfermo, pregúntate: ¿hay algo en su corazón que necesita ser confesado? Hay una relación rota que necesita ser restaurada. Hay un perdón que necesita ser otorgado. Porque muchas veces la oración por sanidad debe comenzar con una oración de arrepentimiento. Muchas veces el milagro no viene porque el corazón no está preparado para recibirlo. Muchas veces Dios espera que primero limpie tu interior antes de restaurar tu exterior. Y esto no es legalismo. Esto no es condenación, esto es misericordia divina que te invita a reconciliarte con Dios antes de pedirle un milagro. La cuarta verdad que debes saber antes de orar por un enfermo es esta: la sanidad no siempre es instantánea, y eso no significa falta de fe. Vivimos en una cultura de inmediatez. Vivimos en una generación que quiere todo ahora, que exige resultados rápidos, que se impacienta cuando Dios se toma su tiempo. Pero escucha, el tiempo de Dios no es tu tiempo. Los caminos de Dios no son tus caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. A veces Dios sana instantáneamente para demostrar su poder soberano. A veces Dios sana gradualmente para fortalecer tu fe en el proceso. Y a veces Dios permite que la enfermedad permanezca para enseñarte que su gracia es suficiente en tu debilidad. Piensa en el apóstol Pablo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el hombre que predicó el evangelio con poder, el hombre que vio milagros extraordinarios en su ministerio. Pero este mismo Pablo tenía un aguijón en la carne que Dios nunca le quitó. 3 veces Pablo le rogó al Señor que lo quitara, y 3 veces Dios le respondió:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Comprendes la revelación? A veces Dios dice no a tu petición de sanidad, no porque no te ame, sino porque tiene un propósito mayor que la salud física. A veces Dios permite la debilidad para que su poder sea más evidente. A veces Dios permite la enfermedad para que aprendas a depender completamente de Él. Y ahora llegamos a la quinta verdad que debes entender antes de orar por un enfermo. Y esta es crucial. Debes orar con autoridad espiritual, no con autoridad religiosa. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad religiosa viene del conocimiento de las Escrituras, viene de la posición en la iglesia, viene de los años de experiencia ministerial. Pero la autoridad espiritual viene de la intimidad con Dios, viene de una vida de obediencia, viene de un corazón puro delante del Señor. Jesús dijo en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa poderosa, esta es una declaración profética, esta es una comisión divina para todos los que creen en su nombre. Pero escucha atentamente, no es tu poder el que sana, es el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ti. No es tu fe la que hace el milagro, es la fe en el nombre de Jesús que activa el poder celestial. No eres tú el sanador, eres solo un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso es que antes de orar por un enfermo, debes examinarte a ti mismo. Por eso es que antes de imponer tus manos sobre alguien, debes asegurarte de que tu corazón está limpio delante de Dios. Porque si hay pecado en tu vida, si hay orgullo en tu corazón, si hay hipocresía en tu conducta, tu oración será estéril y tu imposición de manos será vacía. Recuerda lo que pasó con los hijos de Seba en el libro de Hechos. Ellos intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para echar fuera demonios. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre endemoniado se lanzó sobre ellos con tal fuerza que huyeron desnudos y heridos. ¿Qué salió mal? Ellos querían usar el poder sin tener la relación. Ellos querían ejercer autoridad sin tener intimidad. Ellos querían hacer milagros sin vivir en santidad. Y el mundo espiritual los desenmascaró, y su impostura fue revelada, y su falta de autoridad genuina fue expuesta. Entonces, antes de orar por un enfermo, pregúntate: ¿estoy viviendo en obediencia a Dios? ¿Estoy cultivando mi intimidad con el Espíritu Santo? ¿Estoy caminando en santidad práctica cada día? Porque la autoridad espiritual no se improvisa en el momento de la oración, se construye en la intimidad del lugar secreto. La autoridad espiritual no se declara con palabras religiosas, se demuestra con una vida transformada. La autoridad espiritual no se adquiere con títulos ministeriales, se recibe cuando te postras en adoración y Dios te levanta con su poder. Y déjame decirte algo más. Cuando oras por un enfermo con autoridad genuina, el cielo te respalda. Cuando oras por un enfermo desde la intimidad con Dios, los demonios tiemblan. Cuando oras por un enfermo con un corazón limpio, el poder del Espíritu Santo fluye sin obstáculos. Y aunque no siempre vea la sanidad instantánea, aunque no siempre vea el milagro inmediato, puedes tener la certeza de que tu oración fue escuchada en el cielo, tu intercesión fue aceptada delante del trono de Dios y algo se movió en el mundo espiritual a favor de ese enfermo. Ahora bien, hay algo más que debes entender cuando oras por los enfermos. No todos están listos para recibir su sanidad. Esto puede sonar extraño, puede sonar contradictorio, pero es una verdad bíblica que no podemos ignorar. A veces la sanidad requiere fe del que recibe, no solo fe del que ora. Jesús mismo en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. La Biblia dice que Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Puedes imaginar eso? El Hijo de Dios, el creador del universo, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, limitado por la incredulidad humana. Esto nos enseña una lección poderosa.
Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta la decisión humana. Dios no impone sus milagros sobre aquellos que no están dispuestos a creer. Por eso es que antes de orar por un enfermo, es sabio preguntarle: ¿crees que Dios puede sanarte? ¿Estás dispuesto a recibir tu sanidad? ¿Hay algo en tu corazón que te impide confiar en el poder de Dios? Estas no son preguntas insignificantes, estas son preguntas que abren puertas espirituales, estas son preguntas que preparan el corazón para recibir lo que Dios quiere dar. Piensa en la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Ella había sufrido durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos. Había perdido toda esperanza humana. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por el camino y algo se encendió en su corazón. Ella se dijo a sí misma: si tocare solamente su manto, seré salva. Y con esa fe desesperada, con esa convicción profunda, con esa determinación santa, se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué hizo la diferencia? Su fe, su convicción, su determinación de no rendirse hasta recibir su milagro. Jesús mismo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No fue solo la compasión de Jesús lo que la sanó. No fue solo el poder de Jesús lo que hizo el milagro. Fue la combinación del poder divino y la fe humana. Fue el encuentro entre la misericordia celestial y la necesidad terrenal. Fue la conexión entre el Dios que quiere sanar y el corazón que está dispuesto a recibir. Entonces, cuando ores por un enfermo, no solo ores por su cuerpo, ora también por su fe. Ora para que su corazón se abra a la posibilidad del milagro. Ora para que la incredulidad sea quebrantada y la fe sea activada. Porque muchas veces la sanidad está disponible, pero la incredulidad la bloquea. Muchas veces el poder de Dios está presente, pero la duda lo obstaculiza. Muchas veces el milagro está listo para manifestarse, pero el corazón no está preparado para recibirlo. Y hay otra dimensión que debemos considerar cuando oramos por los enfermos. La intercesión comunitaria tiene poder especial. Santiago no dijo: si alguien está enfermo, que ore solo en su habitación. Santiago dijo: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hay una razón para esto. Hay un principio espiritual aquí. Hay una verdad profunda que no podemos pasar por alto. La oración corporativa tiene un poder que la oración individual no siempre tiene. La intercesión de una comunidad de fe tiene una autoridad que la intercesión solitaria a veces carece. Jesús lo confirmó cuando dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una presencia especial de Cristo cuando nos reunimos para orar. Hay una unción especial que desciende cuando nos unimos en fe. Hay un poder especial que se activa cuando oramos de acuerdo con otros creyentes. Por eso es que cuando alguien está gravemente enfermo, es sabio llamar a los líderes de la iglesia. Es sabio pedir a otros creyentes que intercedan. Es sabio crear un cerco de oración alrededor de esa persona. No porque Dios necesite muchas voces para escuchar, no porque Dios requiera un número específico de intercesores, sino porque cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece mutuamente, nuestro ánimo se levanta colectivamente, nuestra esperanza se renueva corporativamente. Cuando oramos juntos, recordamos que no estamos solos en la batalla, que formamos parte de un cuerpo espiritual, que somos miembros unos de otros en Cristo. Recuerda cuando Pedro estaba en la cárcel esperando ser ejecutado. La Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No fue solo una persona orando, no fue solo un líder intercediendo, fue toda la comunidad de fe unida en oración, fue toda la iglesia clamando al Señor, fue todo el cuerpo de Cristo intercediendo por uno de sus miembros. ¿Y qué sucedió?
Dios envió un ángel que abrió las puertas de la cárcel, que rompió las cadenas de Pedro, que lo sacó de la prisión en medio de la noche. Fue un milagro sobrenatural provocado por la oración comunitaria. Entonces, cuando ores por un enfermo, considera involucrar a otros creyentes. Considera formar un equipo de intercesión. Considera crear una red de oración que rodee a esa persona con fe, con esperanza, con amor, porque en la unidad hay poder, en el acuerdo hay autoridad, en la comunión hay respaldo divino. Y ahora permíteme llevarte a una dimensión más profunda de la oración por los enfermos. Debes orar con compasión genuina, no con ritual religioso. Jesús no sanaba a las multitudes como un acto mecánico, como una obligación ministerial, como una demostración de poder espiritual. La Biblia dice repetidamente que Jesús fue movido a compasión antes de hacer los milagros. Cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, fue movido a compasión. Cuando encontró al leproso rogándole que lo limpiara, fue movido a compasión. Cuando vio a la viuda de Naín llorando por su hijo muerto, fue movido a compasión. La compasión no es solo un sentimiento de lástima. La compasión es la capacidad de sentir el dolor del otro como si fuera tu propio dolor. La compasión es ponerte en el lugar del que sufre y desear su alivio con todo tu ser. La compasión es amar al enfermo no solo con palabras, sino con acciones concretas que demuestran tu cuidado genuino. Y cuando oras por un enfermo con compasión verdadera, tu oración tiene un peso espiritual diferente. Cuando oras por un enfermo con el corazón quebrantado por su sufrimiento, tu intercesión penetra los cielos con mayor poder. ¿Estás orando por enfermos como un deber religioso o como una expresión de amor genuino? ¿Estás imponiendo manos sobre los necesitados como una formalidad ministerial o como un acto de compasión profunda? Porque Dios no solo escucha tus palabras, Dios también ve tu corazón. Dios no solo evalúa tu teología, Dios también examina tus motivaciones. Dios no solo considera tu fe, Dios también valora tu amor. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vemos otra dimensión crucial de la sanidad: la conexión entre confesión mutua y sanidad física. A veces las enfermedades están enraizadas en heridas emocionales no sanadas, en ofensas no perdonadas, en resentimientos guardados en el corazón. Y cuando creamos un ambiente de transparencia, donde podemos confesar nuestras luchas, donde podemos admitir nuestras debilidades, donde podemos pedir oración con honestidad, abrimos las puertas para que Dios sane no solo el cuerpo, sino también el alma. La oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿quién es el justo? No es el perfecto, no es el que nunca comete errores, no es el que tiene todas las respuestas teológicas. El justo es aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo. Es aquel que mantiene una relación viva con Dios. Es aquel que camina en obediencia día a día, aunque a veces tropiece. El justo es aquel cuyo corazón está alineado con la voluntad divina, cuya vida refleja el carácter de Cristo, cuya oración brota de la intimidad con el Padre Celestial. Y cuando este justo ora por un enfermo, su oración tiene poder. Cuando este justo intercede por un necesitado, el cielo responde. Cuando este justo clama en el nombre de Jesús, los demonios de enfermedad tienen que huir, no por la grandeza del que ora, sino por la grandeza del Dios que escucha. No por el mérito humano, sino por la misericordia divina. No por la perfección del intercesor, sino por el poder del nombre de Jesús que es invocado. Ahora bien, hay una última verdad que quiero dejarte antes de concluir. Debes estar preparado para aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. A veces Dios dice sí y la sanidad es inmediata. A veces Dios dice espera.
y la sanidad es gradual. Y a veces Dios dice no porque tiene un propósito mayor que no comprendemos en este momento. Y toda esta respuesta vienen del mismo Dios que te ama, del mismo Padre que cuida de ti, del mismo Señor que tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Job, después de perder todo lo que tenía, después de sufrir enfermedades terribles, después de escuchar los consejos equivocados de sus amigos, llegó a un punto donde pudo decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es una fe madura. Esa es una confianza profunda. Esa es una entrega total que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Y al final Dios restauró a Job. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Dios lo sanó completamente. Pero lo más importante fue que Job conoció a Dios de una manera que nunca había conocido antes. Entonces, cuando ore por un enfermo, ora con fe, pero también con rendición. Ora con expectativa, pero también con aceptación. Ora con autoridad, pero también con humildad. Porque al final, lo que más importa no es si la sanidad física llega o no. Lo que más importa es que en medio de la enfermedad, el enfermo encuentre a Dios. Lo que más importa es que a través del sufrimiento, la fe sea fortalecida. Lo que más importa es que en la debilidad el poder de Cristo se perfeccione. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, después de todas estas verdades bíblicas, después de toda esta enseñanza profunda, déjame preguntarte, ¿cambiarán hoy tus oraciones por los enfermos? ¿Buscarás primero el rostro de Dios antes de orar? ¿Discernirás el propósito divino antes de declarar sanidad? ¿Examinarás tu propio corazón antes de imponer manos? ¿Orarás con compasión genuina y no solo con ritual religioso? Porque hoy Dios te ha revelado principios espirituales que transformarán tu ministerio de intercesión. Hoy Dios te ha enseñado verdades bíblicas que aumentarán la efectividad de tus oraciones. Hoy Dios te ha mostrado el camino para orar con autoridad genuina, respaldada por el cielo. Y si aplicas estas verdades, si caminas en estas revelaciones, si obedeces estos principios, verás cómo tus oraciones por los enfermos tendrán un impacto diferente, una profundidad mayor, una efectividad sobrenatural. Hoy se rompe la superficialidad en tu vida de oración. Hoy se rompe el ritual religioso que no tiene poder. Hoy se rompe la oración mecánica que no nace del Espíritu Santo. Y hoy recibes una unción fresca para interceder por los enfermos con autoridad celestial, con compasión genuina, con discernimiento espiritual, con fe inquebrantable. Eres un intercesor llamado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, comisionado para llevar sanidad a los que sufren. Eres un canal del poder divino, un instrumento de la misericordia celestial, un portador de la compasión de Cristo. Fuiste escogido para este tiempo, fuiste preparado para este propósito, fuiste equipado con autoridad espiritual para hacer la obra del Señor. Y recuerda siempre la palabra del profeta Isaías, que Dios te declara hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es tu promesa, esta es tu garantía, esta es tu respaldo divino cuando oras por los enfermos. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Levántate y ora con la autoridad que Cristo te ha dado. Levántate y sé el intercesor poderoso que el cielo ha llamado a ser, porque desde hoy nunca más orarás por un enfermo sin antes saber estas verdades eternas que transformarán tu ministerio de oración para siempre.